las sesiones del curso de Hegel que veníamos adelantando en la sesión pasada de hace 15 días. Entonces vamos a conectarnos con lo que estábamos haciendo en esa ocasión. Recordar que estábamos en la parte final del quinto capítulo de la fenomenología, en este recorrido bastante rápido que estamos haciendo por esa obra de Hegel, que se trató de mirar, o se miraron efectivamente un par de figuras de la conciencia activa, por así decir, o del hombre de pensamiento, más bien la llamamos, perteneciente a la razón, a la autoconciencia racional. Recordamos brevemente esa autoconciencia racional que tiene tres grupos. Una que tiene que ver con el conocimiento del mundo, otra con la actividad del individuo en el mundo, y finalmente una donde la autoconciencia termina reconociéndose a sí misma como una con ese mundo, unida a ese mundo. Y entonces esa figura de la autoconciencia, esa triple figura, es de un lado la que Hegel denomina el reino animal del espíritu, que ya la examinamos o dijimos pues algunos de los aspectos más sobresalientes que nos pueden precisamente interesar. La otra es la razón que examina, legislativa, perdón, que legisla, que produce leyes, y finalmente la razón que examina leyes. Ay, que se escribe en el chat que no era. Esa triple Muchas gracias. característica tiene este grupo de conciencia. A ver, ¿qué otra cosa dijimos al final? Que esta conciencia, bueno, digamos algo general sobre el reino animal del espíritu, es aquella conciencia que normalmente se atribuye a los intelectuales, a los artistas. Es la conciencia que acepta la realidad del mundo social, a diferencia de las anteriores tres clases de autoconciencia. Ya no pretende modificarla, cambiarla, sino que cambiarla desde su punto de vista individual, sino que se integra a ella, pero se integra de manera individual también. Se integra mediante su propia acción, mediante la obra, mediante el obrar, el artista, el intelectual, y en general cualquier especialista de alguna actividad que quiera realizar esa actividad para la sociedad, queda incluido en este reino animal del espíritu. Sí, claro, estoy en la clase con el Guillermo. Este obrar es el que une a los individuos en el conjunto de la sociedad. O sea, los individuos, las autoconciencias, son y se van a reconocer como siendo solo en el interior de un marco social, o del marco social, de la sociedad. Ese individuo presenta un actuar, una obra, que se concreta en una obra para la sociedad, y la sociedad se apropia del mismo. Entonces, tenemos ahí pues ya
dicha relación. Hegel lo que hace es mostrar el carácter incompleto de tal relación, y es que se sigue haciendo desde el punto de vista individual. Es un individuo que reconoce la prevalencia de la sociedad, pero reclama, al mismo tiempo que reconoce esa prevalencia de la sociedad, reclama un lugar en esa prevalencia a partir de su propio obrar. Entonces ahí se mantiene una desigualdad que debe ser superada. La forma, según él, de superar esa desigualdad es mediante la completa aceptación de lo que sea la sociedad en su funcionamiento, pero entonces surge para la conciencia la necesidad de reglar esa sociedad, y entonces tenemos la siguiente figura, que es la razón legisladora que produce las leyes desde el punto de vista racional, ¿no? Entonces ahí se ve que Hegel se está pensando en Kant, quien desde la razón estima conveniente pensar una manera del comportamiento de los individuos en esa sociedad. Y entonces, de ahí sale, pues ya sabemos, el imperativo categórico kantiano, que dice Kant es la única forma de plantear una normatividad racional que primero, pues, desde el punto de vista de la razón no sea contradictoria, no se le pueda poner ningún tipo de objeción racionalmente hablando, desde la racionalidad individual, que es pues, la que reconoce Kant, o reconocen todos los pensadores, ahí está Hegel. Pero Hegel señala, recuerden, eso ya lo dijimos, que ese punto de vista no es suficiente, porque basta hacer una consideración de las posibles normas racionales que se puedan expedir y ver que no son más que preceptos, meros preceptos. No alcanzan a ser leyes. La idea de, por ejemplo, decir siempre la verdad es insuficiente a partir del hecho mismo de que cualquier individuo puede desconocer lo que es la verdad, que siempre va a depender de que el individuo conozca la verdad para poder decir la verdad. El otro precepto que Hegel analiza y que pareciera no tener ningún tipo de contradicción racional y ser aceptado es el de amar al prójimo como a sí mismo. Sin embargo, Hegel dice que ese también es susceptible de mostrarse no universal, sino por el contrario particular y contingente, porque presupone que quien va a hacer el bien porque se ama de una manera activa para hacer el bien, sepa hacerlo. Por aquello de que uno puede hacer el bien a un individuo particular o a individuos particulares y estar haciendo un mal general para la sociedad. Le explicábamos, y ahí está considerado, por ejemplo, el caso de la caridad individual, que si bien puede solucionar parcialmente una necesidad de un individuo particular, termina afectando de manera grave, perjudicial al conjunto de la sociedad. Ahí hay un aspecto interesante, hay una afirmación de Hegel en que en realidad el bien que se haga debe ser un bien inteligente, y ese bien inteligente solamente lo va a poder hacer el Estado. O sea, es obligación
del Estado solucionar ese tipo de problemas en los que los individuos buscan soluciones particulares. Bueno, y ahí creo, estábamos ya a punto de acabar la sesión anterior, y la conclusión a la que llegábamos y que dijimos que sobre eso podíamos ampliar un poco, y a mí se me hace importante, bastante importante ese punto, es lo siguiente, que la conclusión a la que se llega es que desde la racionalidad individual, la racionalidad de los individuos, no se puede producir normas de validez y acatamiento universal para el conjunto de la sociedad, que dicha pretensión está condenada al fracaso. Sencillamente porque la racionalidad no es individual, sino es colectiva, ¿no? Justamente en estas figuras, el paréntesis cabe acá, en estas figuras de la razón, de la conciencia racional, en particular de las tres últimas figuras, a la conclusión que se llega es que el yo no es nunca un mero yo por sí mismo, sino que el yo somos nosotros. Ahí precisamente se empalma con el título de un buen libro que hay sobre la fenomenología de Ramón Valls Plana, que se llama así, del yo al nosotros. Esa idea del yo, que el yo no es yo, sino en el marco de un nosotros, pues obviamente ya está anunciada en la conformación propia de la autoconciencia. Cuando la autoconciencia surge a partir de la lucha a vida y muerte en que se origina la misma. O sea, para que haya una conciencia se necesita más de un individuo. O sea, el nosotros no es nunca la suma de los distintos yoes. Un yo más otro yo más otro yo son una serie de yoes que conforman un nosotros. La respuesta de Hegel evidentemente es no. Solo existe un yo en el marco del nosotros. Esa es una primera característica, y así es como surge la autoconciencia, en una relación. En esto hay una coincidencia muy interesante entre Hegel y Nietzsche, porque para Nietzsche la conciencia también es un producto gregario, ¿no? Es decir, surge en el interior de una agrupación, de una comunidad. O sea, la conciencia está lejos de ser algo individual particular. Lo que pasa es que no se sabe, porque como se asume como la conciencia del yo, la autoconciencia, y se asume que el otro también es eso, entonces se cree que son distintos yoes existiendo, independientemente que se unen y forman en nosotros. Aquí, en estas últimas partes de la razón, es donde se aprecia con mayor claridad esa idea de Hegel de que el yo es también el nosotros, o que el yo es plenamente en el marco de un nosotros. Hay un chat. Desde esta perspectiva se podría establecer que en el contexto de la Alemania nazi había una conciencia del yo nazi. Pregunta, sí, Juan Daniel. En general, fíjense que el yo de los individuos siempre está identificado con los demás, sea lo que sea.
no solamente, pues, esto es para uno, sí, yo nazi, pero imagínense la noción de yo colombiano, o yo ruso, o yo hincha de tal o cual equipo, o etcétera, etcétera. El individuo siempre se está definiendo en el marco de un conjunto de individuos con los otros individuos, y obviamente sí, mucha gente termina haciendo esas identificaciones, claro. Y es que el yo, a ver, para mirar lo otro, recuerden que ese yo, hablando freudianamente, está en el marco de un super yo, que son los otros, y que están determinando la manera de ser de ese yo, e incluso, pues ya en ese caso, están hasta minimizando y disminuyendo las potencialidades de ese yo en función de lo otro, del super yo. Y claro, los individuos se identifican, y eso hay una serie de análisis sobre eso, evidentemente. Según lo importante para eso, lo que va a venir ahorita en Hegel, en el próximo capítulo, el proceso del funcionamiento y de la realidad del individuo en el marco de una sociedad y de unos grupos sociales. Entonces, sobre eso volveremos. En todo contexto, siempre el yo es un nosotros. Y no solamente un tú. La aspiración de muchos es que sea yo, tú. Por ejemplo, Feuerbach lo va a plantear por ese lado, pero Hegel y obviamente Marx van a considerar que el yo-tú es muy pequeño en el marco de una sociedad. El Estado, el Estado estaría en la configuración del espíritu absoluto. A ver, el espíritu absoluto es todo, recoge absolutamente todo. Entonces, todo va a estar dentro de ese espíritu absoluto. El Estado, por supuesto, va a estar presente ahí. Es más, el Estado va a ser la existencia terrenal, efectiva, objetiva del espíritu. ¿Sí? El Estado hace parte de lo que se llama el espíritu objetivo, claro. Y el espíritu absoluto está conformado por el espíritu subjetivo y el espíritu objetivo. Entonces, en ese sentido, es claro que sí hace parte de ese espíritu absoluto. Guillermo, una pregunta, ¿sí? ¿Cuál será? Profe, muy buenas tardes. Qué pena, mi nombre es Guillermo Buenaventura. Yo tengo una pregunta, digamos, un poco particular. ¿Este tipo de conciencia de la que usted habla se puede ubicar dentro de una institución? Sí, no, o es preferible o no es real que se pueda ubicar en un sujeto. Si me hago entender, un sujeto puede alcanzar a hacer esa conciencia, puede llegar a tener la capacidad de asimilar esa conciencia y transmitirla, bueno, no transmitirla, sino ser, ser en sí ese sustrato, ese producto de la conciencia, o es una institución grande, un cúmulo, el que se convierte en esa conciencia. Bueno, ¿de cuál conciencia en específico? ¿De la legisladora? ¿De cuál? Sí, de esa legisladora, precisamente es a la que me quiero referir. Bueno, ahí hay dos elementos. Una sí es, evidentemente, el individuo. Para Hegel siempre va a ser
en primer lugar el individuo porque es una conciencia, sí, una autoconciencia. Y es el individuo el que inicialmente asume lo que es la razón. Es decir, el individuo es el que se piensa a sí mismo como racional y conoce la razón y estudia la razón. Piensen en Kant. Y hace un análisis de todas las posibilidades de establecer, por ejemplo, leyes y llega a la conclusión que solo se puede hacer desde esa razón y en principio desde esa razón individual. Ahora, está lo otro, están los cuerpos legislativos, ¿sí? Que sería la posibilidad de pedir leyes reales para una sociedad mediante un cuerpo legislativo. Se asume en principio, pues desde una perspectiva kantiana, habría que asumir que los individuos que participan en ese cuerpo legislativo van a obrar racionalmente y lo que desde allí hacen tiene un carácter decisivo para la sociedad, pero eso se supondría previamente básicamente en la base de lo mismo de las leyes que pide un cuerpo legislativo, se presupondría el carácter racional de esas mismas leyes, entendida esa racionalidad como la entenderían primero los individuos, o sea, carente de contradicción, que no sea contradictoria, que sea lógica, que sea de validez universal, que además sea necesaria, todas esas características que tiene la racionalidad. Esa es una posibilidad existente, pero el mismo Kant y por supuesto Hegel y evidentemente Marx se van a dar cuenta que en los cuerpos legislativos lo que se va a expresar son las aspiraciones de distintos sectores y más que racionalidad en sentido estricto, lo que allí se mueven son intereses de los sectores que esos cuerpos legislativos representan y hay que tenerlos en cuenta, va a decir Hegel precisamente en su filosofía del derecho, porque allí en los parlamentos que realizan estas leyes está la representación de las contradicciones de la sociedad. Eso es clarísimo para Hegel. Y ese es otro nivel que ya se encuentra dentro del espíritu objetivo como tal. Entonces, hay que mirarlo en esa perspectiva. Aquí hay una pregunta de Diego, que si hay una referencia a Napoleón, en este momento podría estarse pensando que sí, en el caso de Hegel, y de un individuo que como emperador está tomando unas decisiones racionales, pero que pueden ser de orden particular de donde viene de ese individuo, pero ese individuo Napoleón es un caso aparte. Veremos que, de nuevo, muchas cosas que estamos señalando para el próximo capítulo, que el problema del surgimiento del derecho va a tener que ver con eso, ¿no? En el mundo romano. Entonces, evidentemente, esa conciencia es primero individual y debería, en ciertas condiciones, llegar a ser de una institución que puede ser el legislativo, pero en el desarrollo de eso se va a llegar hasta la conciencia de clase, además. En el fondo es todo este tipo de desarrollos, una clase que tome conciencia de sí. Ese es el gran problema que existe en el marxismo. El problema es si puede haber un sujeto colectivo, una clase
que sea consciente de sí, que sea autoconciencia y que a partir de esa caracterización pueda legislar. Pero en el momento en que estamos, todavía no, estamos lejos de eso. Estamos hablando del, en este momento, estamos hablando del individuo que acepta la realidad de la sociedad y cree que para el funcionamiento de esa sociedad se necesita de unas leyes racionales. Y estima que tales leyes racionales las puede dictar un individuo racional, el que tenga la mayor claridad sobre lo que es subjetivamente considerada la razón. Pero eso es lo que va a señalar Hegel, que no es posible. Que un individuo así considerado, a lo sumo que puede llegar en relación con la sociedad, es a plantearle una serie de preceptos. O sea, de buenos consejos, si ustedes quieren. Y Hegel va a ser muy crítico. Esos buenos consejos, por más racionales que sean, no obligan a nadie. ¿Sí? Esa es una falla de esa razón. Entonces, precisamente como la razón legislativa o legisladora se da cuenta de que eso es así, sucede el paso siguiente a la última figura de la razón que examina leyes. Entonces es simplemente una razón que asume, una razón individual, de un individuo particular, que asume que la sociedad es el conjunto, es el todo, es lo determinante, que en esa sociedad sean una serie de leyes. Entonces se trata de examinar esas leyes. O sea, el individuo rebaja sus pretensiones de ser legislador a ser meramente examinador de esas leyes. O sea, ese ya es un filósofo crítico, también de visión kantiana, que estiman que la razón o que hay una racionalidad ahí en la sociedad y que simplemente hay que mirar si tal razón o tal legislación que produce esa razón es coherente o no, y se dedica a examinar esas leyes, por así decir, como para darle un visto bueno racional, ¿no? Un poco la labor que desempeña la Corte Constitucional, de mirar si las leyes que pide el Congreso son o no adecuadas. ¿Sí? Si pueden aceptar. Solo que aquí la posición del individuo lo hace desde el punto de vista racional, nada más que racional, no legal como lo haría la Corte. Sí, se dice acá que no se piensa en forma social, correcto, o como grupo, y por tal razón, esta razón legisladora se convierte en un fiscal y es individual. Ese fiscal y ese es individual es precisamente la razón que examina leyes, que analiza Hegel enseguida. Y también va a mostrar el fracaso de dicha razón examinadora de leyes. Va a mostrar que aparentemente es una buena actitud, una posición racional, plenamente racional, pero Hegel dice, no, para realizar desde el punto de vista de la razón individual, un análisis, un estudio, un examen de las leyes, al realizar eso, no se está exento
de caer en puntos de vista particulares, precisamente porque lo hace un individuo particular. Y entonces el ejemplo que coloca ahí Hegel es el de la existencia de la propiedad, precisamente. Y entonces dice, si examinamos el problema de la propiedad desde el punto de vista racional individual, el asunto se nos vuelve plenamente contingente. No hay forma de resolver el problema de si debe existir propiedad o no. Porque hay, valga la redundancia, razones a favor de que exista la propiedad y razones en contra de esa existencia de la propiedad. Y muestra, entonces eso es una pura contingencia, ¿no? Entonces, cuando la razón, se pueden dar argumentos a favor de la existencia de la propiedad y argumentos a favor de la no existencia de la propiedad, y ambos argumentos son válidos. O sea, desde el punto de vista racional individual, es imposible resolver el problema de si debe existir una propiedad o no. Entonces, es de nuevo esa misma situación. Es lo que señalo. Bueno, ¿qué otras cosas? Que si hay una crítica al liberalismo, pues, bueno, a ver, habría que pensar, es que nos proyectamos mucho, porque el esfuerzo que estamos tratando de hacer acá es salir del mundo de la razón individual y pasar a la noción de espíritu, y luego ver el desarrollo primero histórico de eso que es el espíritu objetivo, y segundo el desarrollo conceptual de ese mismo espíritu, para llegar a encontrarnos, por ejemplo, con la noción de liberalismo, ¿no? Que sería, creería yo, precisamente sería como una de las cosas que estaría tratando en el día de hoy el profesor chileno, y por eso la invitación a que miremos la grabación, que luego la presentan, para mirar ese punto de vista, pero es que ya es un salto muy largo, que es el que estamos tratando de evitar acá. De nuevo, seguimos acá con el interés por el Estado, pero esperemos un poco a que aparezca esa noción y ver cómo pudo haberse configurado, y entonces se aprecian más estas visiones. Si son válidas las razones opuestas de los individuos, ¿cómo se podría establecer la razón del Estado? Claro, eso se resuelve en la última parte de la filosofía del derecho de Hegel. Claro, además, es que no son solo los individuos, ¿no? Porque es que en la sociedad va a desaparecer esa noción de individuo como tal, y Hegel va a resumir eso en los gremios, ¿no? Los gremios. Y estuvo a un paso de hablar de clases, llegó hasta los gremios. Y los gremios sí que se tienen conciencia de sí. Es Marx el que va a introducir la noción de clase, y el problema de esa clase es la que tenga conciencia de sí. Pero bueno, pero por eso todos estos problemas se resuelven en la filosofía del derecho. Es decir, va a ser más adelante, y acá lo que me interesa particularmente es señalar los aspectos teóricos por ahora del paso de la razón
al espíritu. Luego, en el desarrollo histórico de ese espíritu se irá configurando en el mundo tal espíritu que tiene una metamorfosis y además al mismo tiempo que el espíritu se configura históricamente de manera real, también los conceptos que el espíritu tiene sobre sí mismo se va configurando y al final encontraremos respuestas a estas preguntas y más adelante las tocaremos. Todo nos guía inevitablemente al problema de la libertad. Sí, la filosofía de Hegel es una filosofía de la libertad. Eso es absolutamente claro. Lo que pasa es que hay que ir como tejiendo el asunto para hacer ver cómo se va configurando a lo largo de la historia y del pensamiento la problemática misma de la libertad. Bueno, entonces prosigo con lo siguiente, que era lo último de la ocasión pasada. Y estaba señalando un aspecto, que cuando se hizo la pregunta inicial, la racionalidad, si bien es cierto, en este punto en que estamos, es individual de los individuos particulares, el mismo desarrollo de esa racionalidad lleva a ver que el mismo desarrollo de esa racionalidad particular lleva a ver a los individuos que la racionalidad no es particular, sino es colectiva. Ese es el gran avance. Que un individuo como individuo, una autoconciencia particular, termine dándose cuenta que la racionalidad no es lo que él cree que es la racionalidad, sino que la racionalidad es la creación colectiva de toda la sociedad a través de la historia. Ese es el nivel que le permite a un individuo, a la conciencia de un individuo, acceder al siguiente nivel del pensamiento, que es el espíritu. Entonces, les señalaba en la ocasión pasada que es cuando se puede llegar perfectamente a lo que Hegel dice en la introducción a la filosofía del derecho, de que solo lo real es racional y solo lo racional es real. O sea, lo racional no es un problema lógico. Lo racional no es un problema de no contradicción. Claro que eso está incluido dentro de lo racional, pero eso no es lo esencial y lo fundamental. Lo racional es una construcción colectiva de la humanidad en su desarrollo. Y eso es la realidad. Eso mismo es la realidad. O sea, no hay ninguna diferencia entre lo real y lo racional, porque lo real es la existencia histórica de los individuos, de los hombres en sociedad. Eso es lo real, esa es la realidad. Y esa realidad es la que conforma la racionalidad. Entonces, si alguien quiere saber qué es la racionalidad, el asunto no es que se ponga a mirar el pensamiento, se ponga a mirar la lógica. Sí, tiene que hacerlo, por supuesto, pero eso es la parte meramente formal, abstracta, parcial del problema mismo de la racionalidad. Cuando, a propósito de la pregunta de la libertad y saltando otro poco, espero que sea como la última vez que lo haga, cuando Hegel va a mostrar lo que es el derecho, va a decir, es la libertad real. La libertad real de un pueblo no es lo que la gente cree que es la libertad desde su punto de vista particular e individual. La libertad real se encuentra en los códigos del derecho. Ahí está establecido, bueno, la libertad formal real, con todo lo ambiguo que eso puede hacer, lo dialéctico que es. Es real, pero al mismo tiempo es solamente formal.
porque se necesitan muchas más cosas. Desde el punto de vista meramente formal, pero en la realidad es la que está contemplada en los códigos. Si alguien quiere saber qué tan libre es un pueblo, pues mire sus códigos, mire su constitución. Ahí sabe exactamente hasta dónde llega efectivamente la libertad. Pero bueno, ese es un salto que precisamente no deberíamos estarlo haciendo acá, pero tiene que ver con esta pregunta. ¿Todo en Hegel apunta a la problemática de la libertad? Sí, todo en Hegel está dirigido a sustentar, primero a explicar qué es, y segundo a sustentar una idea particular de libertad, que es la idea hegeliana de libertad. Es para eso, porque eso es como lo que justificaría pues la existencia. Entonces, llegamos a ese punto. Lo racional es lo real es lo racional. Y ya creo, en la pasada ocasión, habíamos dicho que contra eso hay muchas protestas, y uno de los primeros que protesta enérgicamente contra eso es Marx, señalando que lo primero que hay que criticar en Hegel es que quiera meter de contrabando, pues, dentro de esa fórmula, la idea de que lo que existe es racional. Es decir, no podemos aceptar como racional esta realidad irracional, dice Marx, haciendo una crítica a la filosofía del derecho de Hegel. No podemos aceptar como racional la realidad irracional. Entonces, ese ya es una fuerte crítica a Hegel, pero en el caso de Hegel, eso a Hegel creo no le hace mayor mella, no le hace cosquillas incluso a su sistema. Ahí está la idea plena de racionalidad. Entonces, ese es un primer aspecto que quería señalar en la sesión de hoy. Quien se queja, por ejemplo, de esa expresión de que solo lo racional es lo real y solo lo real es lo racional, es simplemente que está mirando la noción de razón desde el punto de vista individual, y desde ese punto de vista individual lo que está tratando de plantear es que, si no está de acuerdo con eso, está simplemente diciendo es que sus intereses y su querer no coincide con lo que él estima está sucediendo. Pero es que esa es una figura anterior. Esa figura ya es del individuo aquel que pretende cambiar el mundo, sea las malas, sea las buenas. Respecto a esta pregunta, esto es interesante. La crítica a la filosofía del derecho de Marx hacia Hegel está sostenida sobre esto. No está, es uno de los aspectos de la crítica, pero no está sostenida solamente sobre esto. Detrás de esto, pero de nuevo nos salimos. Detrás de esto está evidentemente la filosofía de Feuerbach. O sea, la crítica de Marx a la filosofía del derecho de Hegel es en principio, y sobre todo el de este texto, que se llama así, o sea, el que se conoce con el nombre de los manuscritos de 1843, no los del 44, sino los del 43, está sostenida sobre la inversión que Feuerbach, unos años antes, había hecho de la filosofía de Hegel. Y claro, uno de los argumentos, uno de los elementos a los que alude Marx es precisamente a esto.
Y bueno, y de hecho, es que sí, por el otro lado, ya desarrollándolo un poco más, pues Marx es consciente que la racionalidad, Marx, conocedor de Hegel, es consciente que la racionalidad, y en eso supera a Feuerbach, es consciente que la racionalidad es una construcción colectiva. Y entonces pretende establecer otro tipo de racionalidad, explicar otro tipo de la racionalidad en otra perspectiva, ¿no? Ese sería un aspecto con esas características. Sí, eso señalaría yo por ahora, ¿no? Eso es muy interesante en esa relación. Quizá ahora más tarde podamos aludir a las otras críticas de Marx a Hegel, precisamente en relación con la fenomenología del espíritu. Pero es así presentes en los manuscritos del 44. Pero antes de eso quisiera avanzar un poco más en esta perspectiva, ¿no? Bueno, cuando la razón de los individuos llega a ese punto, entonces ya tenemos el nivel del espíritu. El reconocimiento inicial, solamente inicial, del espíritu. ¿Sí? La razón es como, en la fenomenología, es como la cuota inicial para acceder al espíritu. Se llega a ese punto y entonces ya existe el convencimiento de todo el mundo, pues de la autoconciencia más avanzada, ¿no? Que recuérdese que a propósito de esta, la razón de la conciencia racional moderna, pues son formas de conciencia que siguen existiendo, coexistiendo. O sea, puede existir perfectamente el individuo que solo le interesa gozarse el mundo sin más, sin mayor preocupación. O sea, esa razón hedonista. Eso sigue existiendo. Aquí estamos hablando es de la razón que avanza a niveles superiores. Pero eso no quiere decir que otras formas de racionalidad no sigan coexistiendo, incluso en el mismo individuo. En el mismo individuo pueden coexistir distintas formas de racionalidad de esa moderna, incluso premodernas. Claro, cualquier individuo, cualquier católico tiene una forma una figura de conciencia premoderna. Las formas de conciencia modernas, esas 9 formas de conciencia modernas, deben ser todas, en principio, ateas. Ahí no hay cabida para un individuo religioso en la perspectiva de la religiosidad católica. E incluso hasta qué punto de la misma religiosidad protestante sería algo que habría que mirar y discutir. Pues esto va justamente a dividir a los jóvenes hegelianos, en viejos hegelianos y jóvenes hegelianos. Los jóvenes hegelianos, Marx entre ellos, van a sostener que Hegel es un ateo, simple y llanamente un ateo, que se disfraza por necesidades pues, de tipo político, incluso de supervivencia económica, que se disfraza o se hace pasar por representante de esa iglesia protestante, pero que en el fondo él es un ateo. Eso, cuando se va a hablar de Marx, pues una de las cosas que hay que arrancar es precisamente de ahí, porque el grupo de jóvenes hegelianos
que estaban todos bajo la dirección en ese momento de Bruno Bauer, mantienen esa posición. Eso es bastante interesante. Incluso Bruno Bauer, que era el que dirigía que era profesor ahí en la universidad, cuando Marx estudiaba, sacó un pequeño texto llamado algo así como La trompeta del juicio final, donde es muy interesante, donde anónimo, donde se hace pasar por un enemigo de Hegel y trata de mostrar que Hegel es un individuo absolutamente perjudicial para la religión y para el mundo alemán, porque es ateo. Y dice, yo voy a explicar por qué Hegel es ateo. Y hace una serie de consideraciones mostrando que Hegel es ateo, criticándolo por ser ateo. Pero lo que Bruno Bauer quiere mostrar es que Hegel es ateo. ¿Sí? Entonces, se presenta como enemigo de Hegel diciendo, ese es un vil ateo. Y voy a probar que ese tipo es un ateo y le hace mucho mal a la sociedad y a la religión. Y da argumentos a favor de que Hegel, mostrando que Hegel es un individuo ateo y por lo tanto debe ser criticado, etc. Pero él es partidario de esa tesis. Lo que pasa es que la presenta desde el otro lado para decir, miren que si yo sí estoy dando razones por las cuales se puede concluir que Hegel es ateo. Entonces es bien interesante, ¿no? Claro, después viene Feuerbach y acaba absolutamente con todo ese cuento, ¿no? Para eso es recomendable leer el texto de Engels, que llama Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana. Ese es clave porque Engels explica exactamente cuál era la situación en Alemania en ese momento en relación con el pensamiento de Hegel, qué discutía la gente alrededor de ese pensamiento de Hegel y cómo vino Feuerbach y acabó con todo. Y dice Engels, todos nos ocupábamos de la religión porque de paso la religión era la única forma de hacer política, de disfrazar la política con problemas religiosos. Entonces, en vez de criticar directamente desde el punto de vista político, se hacían análisis de la religión y se trabajaba alrededor de la religión y todos estábamos en esa pelea dentro del mundo hegeliano. Y lo que les acabo de señalar de Bruno Bauer, de que si Hegel era ateo, que si no era ateo, eso era lo que se discutía. Y vino Feuerbach, dice Engels, y acabó con todo ese cuento porque ese tipo sí explicó realmente qué era lo que pasaba con Hegel. Inmediatamente todos nos volvimos feuerbachianos. Todos nos volvimos seguidores de Feuerbach. Marx y él y los demás jóvenes hegelianos. Pero eso para algunas interpretaciones que pueden pensar en un Hegel muy religioso. Los jóvenes hegelianos nunca no aceptaron eso. Más adelante, más bien Marx era el que tenía ciertas dudas, que decía, no me parece que Hegel esté haciendo lo que algunos dicen, que Hegel se esté camuflando como religioso y en el fondo sea ateo. A mí me parece que el problema es del pensamiento de Hegel que permite esa ambigüedad. La falla está en el principio del pensamiento de Hegel, no en una actitud consciente de Hegel. Bueno, eso ya era un poco más alejándose un poco de las posiciones de los otros jóvenes hegelianos, ¿no? Es también interesante, pero bueno. De nuevo, entonces, ¿cómo interpreta el espíritu crítico de los Bauer en la Sagrada Familia? Es decir, este tipo de espíritu, ¿cómo se argumenta en la razón? Bueno, hay que decir que Marx fue siempre al comienzo, como estudiante, fue seguidor de
de Bruno Bauer. Bueno, y no era solo el hermano Edgar Bauer, pero el dirigente, el líder de los jóvenes hegelianos era el profesor Bruno. Eso de la Sagrada Familia es por un par de hermanos, ¿no? Que se denomina así. Pero a propósito de, no, de nuevo, nos salimos mucho. Ya Marx, precisamente influido por Feuerbach primero y luego por los desarrollos de su propio pensamiento, en los manuscritos del 44 y en la ideología alemana, el trabajo que hizo con Engels, ya Marx tiene una posición completamente distinta, ha cambiado por completo su visión feuerbachiana, y considera, y por supuesto ha roto con los Bauer, y considera que la posición de los Bauer sigue estando inscrita dentro del, por más crítica que sea, sigue estando inscrita dentro del pensamiento hegeliano. Entonces, por esa razón se va contra los Bauer ahí en esa, irónicamente, la Sagrada Familia de Bruno y Edgar Bauer. Sí, ya eso, pues habría que mirarlo en un desarrollo de un tratamiento más de Marx, porque es que ya Marx, ahí, recuerden, ese es un texto posterior a la ideología alemana, donde Marx, pues por así decir, ha encontrado su rumbo. Un rumbo diferente. Recuerden que hasta Althusser montó su interpretación de Marx sobre las diferencias entre un joven Marx que sería anterior a la ideología alemana y a las tesis sobre Feuerbach, y el Marx posterior a ese punto de vista. Y la Sagrada Familia se inscribe en ese segundo periodo de Marx, donde dice Althusser, ya Marx es marxista, porque el Marx de la crítica a la filosofía del derecho, o sea, el de los manuscritos del 43, el Marx de los manuscritos del 44, o sea, los económicos filosóficos, para Althusser, en este caso, ese Marx no es marxista, es premarxista. No, está lejos de ser el verdadero Marx. Otros intérpretes van a hacer la cosa de otra manera, pero es que nos metemos en otra discusión. Sí, eso. Entonces volvamos al espíritu desde el punto de vista de Hegel. Más bien, si hay alguna inquietud al respecto, pero centrado en esto del espíritu en Hegel, en este momento en que vamos, sí podríamos intercambiar por ahora opiniones. Centrándonos, repito, dejando de lado Marx o el Estado moderno que va a analizar en la filosofía del derecho, en el punto en que vamos. Exactamente el punto en que vamos. Es decir, si hay alguna duda, es una construcción colectiva, ¿sí? Y no individual. Sobre ese punto sí podríamos señalar algunas cosas en este momento. Si hay alguna inquietud al respecto.
Bueno. ¿Aquí qué va a pasar? Aquí, cuando se llega a este punto, acá en la fenomenología, entonces se produce un cambio brusco, si ustedes quieren. Y es que la fenomenología va a empezar de nuevo, se va a devolver en la historia. ¿Sí? A mostrar los procesos históricos reales y sociales en los que ese espíritu que la razón moderna acaba de alcanzar ha existido, efectivamente. Y entonces se va a devolver hasta Grecia. O sea, la fenomenología vuelve a empezar. Pero ya bajo la denominación de espíritu, y más exactamente de espíritu objetivo. Todo lo que hasta ahora ha existido, la conciencia, la autoconciencia y la razón, son formas de ser del espíritu abstractas, unilaterales, incompletas, subjetivas, completamente subjetivas. Ahora va a mostrar Hegel el espíritu existiendo realmente como es, o sea, al punto en que llegó la razón, esta razón moderna, entender eso, ya llegamos a ese punto. Ahora, ¿cuál es ese punto? Que lo que existe es lo que Hegel llama ahí la sustancia ética. Y la conciencia de esa sustancia ética es la conciencia ética. Pero aparece esa noción de ethos. Primero, la razón del individuo, el individuo que ha llegado a su máximo nivel, ¿no? El filósofo kantiano, que llega hasta el umbral de esto. Pero entonces, ahí se comprende que la racionalidad es colectiva. Bueno, precisamente ahí ya se quedan los otros atrás. El mismo Kant se queda atrás, porque la racionalidad es la forma de pensar que tenemos nosotros los individuos, que tenemos un a priori, unos determinados a priori, unas características, pero esas características son individuales. Acá, eso individual ha dejado de ser individual y se ha vuelto colectivo, se ha vuelto social, se ha vuelto universal. Y así hay que entender el mundo. Es decir, ese es el punto de partida para entender el mundo desde la perspectiva individual. Desde esa perspectiva individual, ahora vamos a ver cómo ha transcurrido el mundo. O sea, una razón en su máximo nivel que ahora va a examinar, a mirar cómo es que ha existido eso que ha descubierto. Y entonces se devuelve al mundo griego, donde existió efectivamente esa sustancia ética de manera clara, plenamente establecida. Aquí hay algunos intérpretes de Hegel que señalan que habría una especie de una cierta artificialidad estructural, dice Ramón Valsplana en su libro del Yo a Nosotros sobre Hegel, porque uno podría pensar que inmediatamente lo que seguiría sería la temática en la que ustedes estaban hablando, cómo esta razón que ha llegado a su máximo nivel desde el punto de vista individual afronta las circunstancias, la época en que está viviendo Hegel, las instituciones de esa época, el Estado, etc. Y no, Hegel se devuelve a Grecia a empezar de nuevo el recorrido, solo que de manera colectiva, ya no individual.
Habría dos cosas ahí que señalar. Que por un lado, Hegel ya tiene claro que el asunto es histórico y tendría que mostrar, pero ese paso no está claro ahí, en ese mismo momento, que esa racionalidad que se estima que es colectiva, tiene una historia. Y entonces hay que recorrerla desde la historia. Ese sería un argumento central, un argumento central, pero no está en ese, no está contemplado, no está expuesto así en la fenomenología. Esa sería estoy planteando posibles problemas que existan en la fenomenología. Una segunda posibilidad por la que yo me inclinaría un poco es que, y explicaría algo que en una sesión anterior, pero no en este curso, sino en el grupo del prólogo había planteado, como necesaria de explicar, consistiría en lo siguiente. ¿Qué pasa acá? Espíritu subjetivo, o sea, conciencia, autoconciencia, razón. Eso es el espíritu subjetivo. Luego aparece el espíritu, así, bajo esa denominación espíritu, y luego el saber absoluto en la fenomenología, compuesto ese saber absoluto por la religión y la filosofía hegeliana. Y ahí se acaba la fenomenología. En la edición que Hegel hace 10 años más tarde, de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, la distribución es muy diferente. Hegel presenta, bueno, ya saben los que conocen la enciclopedia, que presenta primero la lógica, luego la filosofía de la naturaleza y por último la filosofía del espíritu. En esa filosofía del espíritu vuelve a aparecer la fenomenología, pero ya señalamos que inscrita entre otros dos grupos de contenidos que no estaban antes considerados en el pensamiento de Hegel. Una parte que llama antropología, luego la fenomenología y luego la psicología. ¿Sí? Y la parte que corresponde a la fenomenología del espíritu, Hegel la recorta precisamente aquí, en la razón. Y ya. O sea, la fenomenología que Hegel presenta en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas se acaba acá en este punto en el que nosotros estamos. No sigue. Ahí se acaba la fenomenología. Lo que sigue es un análisis del pensamiento, de la inteligencia, lo que él va a llamar el espíritu propiamente dicho, que va a ser ese pensamiento, va a ser el análisis de la voluntad y el análisis de la libertad desde el punto de vista subjetivos. Y luego sí viene el espíritu objetivo, y en el espíritu objetivo va a estar el análisis del Estado, el análisis del derecho y del Estado. Y finalmente va a trabajar el espíritu absoluto, que también sufrió una variación. Ya no es solamente religión y la filosofía de Hegel, sino que aparece el arte, religión y filosofía, como los tres integrantes, filosofía hegeliana, integrantes del espíritu absoluto. Entonces la explicación que podría caber, digo yo, es que Hegel, por un lado, está completando su sistema, ¿sí? Con la antropología y con la psicología, por un lado, y con el arte. O sea, hay tres elementos que completarían el sistema:
antropología, psicología y el capítulo del arte en el saber absoluto. Antropología y psicología, haciéndole sándwich ahí a la fenomenología en el espíritu subjetivo, en el marco del espíritu subjetivo. Estaría completando su sistema, por un lado. Por otro lado, saltar claramente, es obvio que faltaba un análisis detallado, por así decir, y quedó faltando el libro para eso, en Hegel, por así también decirlo, de el pensamiento como tal, que ha hecho un análisis previo en la introducción en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas con aquel trabajo sobre las posiciones del pensamiento frente a la objetividad, por un lado. Pero por otro lado, están los problemas de la intuición y la representación y el propio pensamiento, que son los que va a tratar en la enciclopedia. Y un tratamiento de la voluntad y un tratamiento de la libertad. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ese problema de la voluntad y de la libertad, considerados en la enciclopedia, le dedica mucho más espacio a la voluntad que a la libertad. Pero uno se va a dar cuenta que son las dos caras de una misma moneda. Y donde va a desarrollar el problema de la libertad ya en detalle es justamente la filosofía del derecho, al mostrar que el derecho es la determinación real de la libertad, el derecho, pero luego ustedes saben, está la moral y está la eticidad en la filosofía del derecho. Entonces es al mismo tiempo una ampliación del pensamiento de Hegel a temáticas que no había considerado antes, como una corrección, si se puede tomar así, de la misma visión que tiene sobre la fenomenología. Entonces eso es interesante para discutir por qué Hegel en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas termina la fenomenología en la razón. Y cómo se pierde en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas esa consideración histórica del espíritu. Hay intentos de explicar eso, de que simplemente se trata de mostrar en la fenomenología la aparición real del espíritu, mientras que en la filosofía del derecho, o sea, la filosofía del derecho como libro y la filosofía del derecho que está incluida en la enciclopedia, es mostrar el concepto del espíritu y el concepto de la libertad. Se trataría de dos cosas distintas. Pero bueno, esto ya sería una discusión que se podría hacer en el marco de unas interpretaciones más detalladas del pensamiento hegeliano. Dejando hechas esas aclaraciones, entonces vamos al espíritu. En estos minutos que faltan. Se trata, dice Hegel, eso ya hay que considerarlo con la misma fenomenología. Lo primero que dice respecto a esto es que la razón es espíritu. O sea, la verdad, recuerden lo que habíamos hecho antes de decir que siempre el capítulo siguiente es la verdad de los anteriores. Entonces, por ahí empieza Hegel. La razón es espíritu, en tanto que eleva a verdad la certeza de ser toda realidad. Eleva a verdad la certeza de ser toda la realidad. O sea, la certeza, aquí cuando se acaba la razón estamos en la certeza de que la conciencia racional es la realidad. ¿Sí? Ahora en el capítulo siguiente, el espíritu, eso ya no es una mera certeza, es una verdad, es la verdad.
Entonces, por eso Hegel dice eso. La razón es espíritu en tanto que eleva a verdad la certeza de ser toda realidad y es consciente de sí misma como de su mundo y del mundo como de sí misma. O sea, lo que ella sabe, esa razón, es que ella es el mundo y el mundo es ella. Y es toda la realidad. En términos espinocianos o espinocistas, la razón ha llegado a la conclusión de que ella es la sustancia y que la sustancia es ella, que la sustancia es racional y que la razón es sustancial. O sea, es el fundamento, es la base de todo. El devenir del espíritu era presentado por el movimiento inmediatamente anterior en el que el objeto de la conciencia, la pura categoría, se elevaba al concepto de la razón. Y luego muestra qué pasó en la razón observadora, qué pasó en, los otros tipos de razón o de conciencias racionales y cómo al final se llega a lo que Hegel va a decir es realmente ese espíritu. Es la realidad ética existente en el mundo. O sea, el mundo ético. El espíritu es la sustancia y la esencia universal, igual a sí misma y permanente. El inconmovible e irreductible fundamento y punto de partida del obrar de todos, y su fin y su meta. El fin del espíritu era llegar a conocerse a sí mismo, y empezó siendo conciencia, luego autoconciencia y luego razón. Y cuando es razón, ya se conoce a sí misma. Pero entonces eso indica que ese conocerse a sí mismo es mostrar que la razón ya era espíritu, que la autoconciencia ya era espíritu, que la conciencia ya era espíritu. Entonces es el reconocer que todas esas figuras anteriores eran ya él, pero presentadas de manera incompleta, unilateral, abstracta. Y que ahora, por el contrario, sí se han concretado realmente en lo que efectivamente son. Es su fin y su meta como el en sí pensado de toda autoconciencia. Esta sustancia, y sustancia es la realidad, es lo que existe, es el todo, es asimismo la obra universal, es el quehacer universal de los individuos, que se engendra como su unidad e igualdad mediante el obrar de todos y de cada uno, pues es el ser para sí, el sí mismo, el obrar. O sea, si ustedes quieren en otra terminología, la praxis lo es todo. Es llegar por la conciencia a darse cuenta de que la praxis lo es todo y que la misma conciencia es praxis. ¿Sí? Una forma de praxis, una forma de obrar, que cuando se separa la conciencia de la praxis es porque la gente no ha entendido que la conciencia es praxis. O sea, ahí hay una alienación, una decisión, una separación que la cura el mismo espíritu. Repito, esta sustancia, o sea, la realidad, es asimismo la obra universal. O sea, es la realidad que han construido los hombres, no más. Que se engendra como su unidad e igualdad mediante el obrar. Si es la obra universal, es obvio que esa obra solo es el producto del obrar. O sea, la actividad de todos y de cada uno. Pues es el ser para sí, el sí mismo, el obrar. Como la sustancia del espíritu es la inmutable y justa igualdad consigo mismo,
pero como ser para sí es la esencia que se ha disuelto, la esencia bondadosa que se sacrifica, en la que cada cual lleva a cabo su propia obra que desgarra el ser universal y toma de él su parte. Esta disolución y singularización de la esencia es cabalmente el momento del obrar y el sí mismo de todos. Es el movimiento y el alma de la sustancia y la esencia universal efectuada. Y precisamente por ello, porque el ser resuelto en el sí mismo es por lo que no es la esencia muerta, sino la esencia real y viva. Eso es lo que existe, lo que los hombres han hecho a lo largo de la historia. Aquí está implícita la historia. Precisamente lo que les decía yo, no hay la explicitación necesaria, pero sí está implícita de la idea de historia. El espíritu, esto es lo último que leemos acá para esto. El espíritu es así la esencia real absoluta que se sostiene a sí misma. Todas las figuras anteriores, oído a esto, todas las figuras anteriores de la conciencia son abstracciones de ese espíritu. Son el analizarse del espíritu, el diferenciar sus momentos y el demorarse o quedarse en momentos singulares. Este aislamiento de tales momentos tiene el espíritu mismo como supuesto y subsistencia, o existe solamente en el espíritu, que es la existencia. O sea, lo que realmente hay, a lo que hay que pararle bolas, lo que hay que estudiar es el espíritu, no otra cosa. Cuando nosotros decimos esta o aquella cosa, estamos mirando aspectos parciales de ese espíritu. Cuando decimos que sentimos o sabemos esto o aquello, sea la conciencia del mundo, sea la conciencia mía, sea la conciencia de la naturaleza, estamos hablando simplemente de abstracciones, de formas parciales de ese pensar. El pensar realmente se configura cuando se sabe integrado al obrar, al espíritu. Y ese pensar integrado al obrar, que se sabe parte de ese obrar y que sabe que ese obrar es producto de esa conciencia, eso se llama espíritu. Tal espíritu, según Hegel, ha tenido tres formas de existencia histórica. Ya pasamos la pregunta. ¿La conciencia es un paso anterior al espíritu? Digámoslo más bien de esta manera, es un paso anterior del espíritu, no al espíritu, porque ahí estaríamos disociando el espíritu de la conciencia, y la conciencia, la autoconciencia y la razón son el espíritu bajo figuras parciales, abstractas, subjetivas. Y por supuesto, son necesarias que se desarrollen, por ejemplo, como conciencia, con el conocimiento de la certeza sensible, con el conocimiento de la percepción, con el conocimiento del entendimiento. Es necesario que se desarrolle como las distintas formas de la conciencia, de la autoconciencia. O sea, el estoicismo, el escepticismo y la conciencia infeliz. Es necesario que se desarrolle como las distintas figuras de la razón, las 9 que ya señalamos brevemente. Pues eso es lo que conduce al espíritu. Pero por supuesto, en la fenomenología sí son pasos para comprender. Es el espíritu paseando, siendo en el mundo de manera abstracta. Valga la expresión, ¿sí? De manera abstracta. De manera individual. Eso es la conciencia, la autoconciencia y la razón. Son maneras como el espíritu ha sido en el mundo, pero parcial, subjetiva, unilateralmente. La superación de toda esa
unilateralidad se produce en la comprensión del espíritu por sí mismo, cuando el espíritu se comprende a sí mismo. Podría decirse, pregunta Andrés, que esta reflexión del espíritu es lo que distancia a Hegel de Kant como un nivel de universalidad mayor que el de la razón. Sí, sí, de universalidad, pero y sobre todo de consistencia y de realidad mayor que el de la razón. Sobre todo si la razón se entiende como, como algo que es propio de los individuos entendidos como individuos. ¿Sí? Como una manera de pensar, como la superior manera de pensar, que es así se venía entendiendo la razón. Entonces, esta reflexión del espíritu es algo que distancia a Hegel de Kant, claro. Es que la noción de espíritu es claramente hegeliana y eso ya es diferente. Nivel de universalidad mayor que el de la razón, por supuesto. ¿Por qué? Porque incluye la realidad. Incluye el fenómeno y la cosa en sí. O sea, si bien es cierto, la razón kantiana incluye no solo porque está dentro de su ámbito, sino además porque lo produce o hace parte, es un elemento clave para la producción del fenómeno, pues lo incluye, así mismo. Pero recuerden que en Kant se queda por fuera de las posibilidades, de los alcances de la razón, se queda por fuera la cosa en sí. Y eso es lo que no admite Hegel, pues ni Fichte ni Schelling, pero explicado pues de otra manera en el caso de Hegel, que es la explicación que acabamos de ver, sí, eso es claro, ¿no? Agregando que no es solo universalidad, sino es sobre todo realidad y consistencia teórica, no deja nada por fuera, no hay cosa en sí. En el paso del tercer capítulo al cuarto capítulo de la fenomenología, ahí ya desapareció la cosa en sí. O sea, ya está absorbido, tragado, devorado por el propio espíritu, esa cosa en sí, desde el punto de vista del conocimiento, del mero conocimiento. Aquí con la razón ya está integrado desde el punto de vista de la praxis, de la obra. Es la cosa en sí, por tanto, el obrar de la razón en la historia. No, hay que eliminar la cosa en sí. Dejó de existir. Lo único que hay, lo único que queda es el obrar de la razón en la historia. O sea, lo que es la obra de la razón en la historia. Eso sí podríamos decir. ¿Hay espacio, hay campo para una cosa en sí? No. Desapareció. La cosa en sí ya no existe, ya no tiene sentido. La cosa en sí, en ese paso que le estaba diciendo del tercer capítulo al cuarto capítulo, la cosa en sí es la misma conciencia. Lo que la conciencia descubre detrás de los fenómenos es a ella misma, a sí misma. Por eso el nuevo objeto de esa conciencia es ella misma, se llama autoconciencia. Ahí ya desapareció. Lo que está detrás de los fenómenos es la misma conciencia. No hay diferencia. Bueno, señalo, a ver, seguimos, me gusta esto. Simplemente dejó de existir la cosa en sí o se transforma en la conciencia y la conciencia se transforma en el espíritu. No, la cosa en sí nunca existió. ¿Sí? La idea en Hegel es que la cosa en sí no existió, sino fue una mala
formulación de Kant, una equivocada formulación de Kant, pensar en la existencia de esa cosa en sí. No existió. Es un error, una equivocación, una ficción. Entonces no es que ella se haya transformado, es que no existió. Lo que pasa es que no existió, o ¿por qué existió? Por una inconsecuencia e inconsistencia en el tratamiento de la propia conciencia. Por eso apareció esa idea de la existencia de una cosa en sí. Pero en realidad es un, ¿cómo diríamos? Un fantasma lógico, ontológico, que pretendía ser meramente lógico, pero tiene esas características lógicas, ontológicas, pero no, en realidad nunca existió. Entonces no se puede decir que se transformó. Espero que sea claro eso. La única posibilidad de conciencia es la conciencia de Occidente. Esto ya es mucho más amplio. Desde la perspectiva hegeliana, pues habría que decir que sí, porque es universal, dijéramos, universal y necesaria, absolutamente para todo. Entonces, ¿qué es lo que hace Hegel a propósito de esto? Decir que el espíritu como tal no me gusta la expresión, pero en el momento es la que más tengo más cerca, se ha encarnado en esa historia individual y colectiva de Occidente. Aunque, ojo, esto es muy interesante en otra perspectiva. La conciencia como tal, o sea, ese tipo de saber, pues que tiene ese desarrollo lo ha tenido en Occidente. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, y una idea fundamental para ese pensamiento no se haya originado en otros lados, en particular en Oriente. A ver, el pensamiento filosófico como tal, para Hegel, evidentemente sí es Grecia, ¿sí? Grecia y Occidente. Pero hay algunas ideas, o en particular una idea central en la filosofía, sin la que no es posible la filosofía, que es oriental. Y es la idea espinosista de la sustancia única. Entonces, Hegel reconoce que dos cosas acá, ¿no? Ya la hemos señalado en otras sesiones. Que el punto de partida para el pensamiento como efectivamente debe desarrollarse es Spinoza. Y es la sustancia espinosista, la sustancia única. Quien no es espinosista no tiene filosofía alguna. Eso es clave, ¿no? Se dice también la expresión que mismo Hegel señalaba que todo pensador tiene que tener dos filosofías, la propia y la de Spinoza. Porque es a partir de Spinoza que hay que arrancar. Pero Hegel mismo reconoce que esa idea de sustancia única que Spinoza trabaja es oriental, es traída de Oriente. Entonces lo que Hegel dice, esa idea y la idea fundamental, la idea de la que hay que partir, pero ha de ser trabajada como empezó a trabajar Spinoza, o sea, como se trabaja en Occidente. Entonces eso muestra pues el tipo de
de relación que podría haber con algo fuera de Occidente, pues ni más ni menos con el fundamento. En Oriente se había llegado a la idea de una sustancia única, pero de una forma que no es carente, por ejemplo, de la noción de espíritu, ¿sí? Esa noción de espíritu sí es occidental para Hegel. Entonces habría un individuo que tenga una conciencia de la unicidad del mundo, de la sustancia única, solo la conciencia. O sea, que asuma eso, que piense que es así y demás, pues esa forma de conciencia es una conciencia universal con orígenes en Oriente. Pero ya el tratamiento del asunto sí es occidental, primero. Segundo, el espíritu, el espíritu individual y colectivamente se habría desarrollado en Occidente. Primero, el mundo griego. Segundo, el mundo romano y el medieval europeo. Y finalmente, la modernidad que Hegel va situando precisamente en lo que puede ser evidentemente Alemania por muchos factores, en el mundo germánico. Y eso es lo que se va a mirar ahora en ese espíritu. Entonces, iba a señalar para terminar, antes de mirar las preguntas, pero se me hacen interesantes y pertinentes, que entonces el espíritu realmente existente estuvo primero en Grecia, existió en Grecia, y lo interesante es esto, existió en Grecia de manera efectiva, no como abstracción, de manera efectiva y real, de manera también muy complicada, que es lo que hay que mirar, donde Hegel hace una mirada interesantísima del mundo griego, adelantándose un montón de tiempo a Nietzsche y haciendo unos tratamientos muy, muy, muy buenos desde distintos puntos de vista, incluso desde el punto de vista literario. Pues dice que uno de los mejores análisis que puede haber de Antígona son los que están contenidos acá en la fenomenología del espíritu. Y es cierto. Y de otros aspectos de ese mundo griego, de la tragedia griega, hasta el deporte, los deportistas griegos van a estar ahí presentes en el desarrollo de ese espíritu. Ahora, por inconsistencias de ese espíritu realmente existente en Grecia, el espíritu se aliena, se escinde, se rompe, y entonces se va a tener el mundo romano y medieval hasta el desarrollo de la modernidad. Entonces es el mundo griego es el mundo de la eticidad. Recuerden que llegamos a la sustancia única y el mundo griego es el de la eticidad, o sea, el que se corresponde realmente con lo que es el espíritu, pero por unas características particulares del mundo griego y de la historia misma, porque ahí aparece Roma y aparece el desarrollo luego de toda Europa, ese espíritu se aliena. Y finalmente, en la modernidad, el espíritu se recupera a sí mismo. Entonces, el espíritu existió en la tierra, Grecia, se alienó, mundo romano y mundo medieval, y desarrollo hasta la modernidad. Toda esa parte. Y en la modernidad, el espíritu vuelve a recuperarse a sí mismo a través de la moralidad. Entonces, vamos a tener las tres grandes figuras históricas de surgimiento, de presencia, mejor, en el mundo del espíritu, que son la eticidad, la cultura y la moralidad. Esos tres aspectos.
ya en la próxima sesión. Entonces, nos dedicaremos a este mundo de la etnicidad, así, a la carrera, nada. Esto es un índice ampliado que lo único que abstracto, que lo único que pediría para utilizar esa jerga hegeliana que se vuelva realidad en la medida en que ustedes lean esto. o si no es el cascarón vacío, la mera representación, porque ni siquiera concepto alcanza a ser, no, la mera representación exterior de la fenomenología, pero no hay resumen posible de Hegel. Yo no sé por qué pues uno se empeña en eso, cuando lo que uno tiene que hacer es un poco lo que estamos haciendo en el otro grupo, ¿no? Coger el texto e ir mirándolo párrafo a párrafo, porque no resumir eso no, pues tiene un sentido que será propedéutico, así, ligeramente introductorio, pero no es más. ¿Otras preguntas? Profe, yo tengo una. Sí. El martes pasado estábamos mirando la charla del profesor Miguel Herzensbaum de la Universidad del Rosario, Argentina. Algo vi, sí. Estaba Sí. exponiendo pues, como su tema de tesis, esta transición entre Kant hacia Hegel, fundamentalmente en cuanto a la temática de las antinomias. Hablaba aquí este personaje, este profesor, sobre que en la crítica de la razón pura se manejan 4 conflictos que la razón tiene consigo misma, lo referente al espacio, a la libertad, a la necesidad y al tiempo. Pero precisamente en esta exposición lo que quería mostrar el profesor Miguel es cómo en Hegel esto se amplía, ¿cierto? Casi que dramáticamente o trágicamente a todas las esferas del lenguaje humano. Yo quisiera saber esto de pronto, no sé si está bien formulada la pregunta, cómo esto se expresa en el espíritu o en las figuras que ya se han hecho el análisis. ¿De qué manera se ponen en juego las antinomias? Esa es como mi pregunta, profesor. Bueno, yo alcancé a ver cómo fue como la parte final de la charla del profesor, no tengo presente, no recuerdo, no vi, mejor dicho, eso no, pero eso está por ahí, ¿no? Existe Sí, ¿sí? sí, yo puedo compartirle luego eso, profe. Ah, bueno, Ahí. sí, me hace el favor. Yo, a ver, así lo que pueda, las generalidades que podría señalar al respecto, sería que para Hegel, esas antinomias serían de lo que él llama el pensamiento, parte del pensamiento representativo. Es decir, cuando no se tienen verdaderos conceptos de lo que puede ser los elementos que usted señaló, la libertad, el tiempo. ¿Cuáles son los otros dos? El espacio, de si el espacio tuvo un origen o siempre ha existido, y la necesidad, sí. La necesidad o Frente a la libertad. libertad. ¿Sí? Sí. Exacto. Entonces, siempre que se tengan de estos elementos representaciones y no conceptos, se va a caer en antinomias, se va a caer en esas contradicciones. Es decir, mientras que por decir algo, la libertad simplemente se mire como algo opuesto a la necesidad, ¿sí? El problema del tiempo, el problema del espacio, en fin, se tenga de esos cargos, Diana, y además indemnizó a los presuntos ladrones con 2 millones de pesos. un micrófono por ahí, cerrarlo. ¿Ya? Bueno,
Mientras se tenga de esos elementos, llamémoslos por ahora así, visiones o nociones representativas o simplemente representaciones, siempre se va a caer en contradicciones. La única forma, y eso sí es evidentemente Hegel, la única forma de eludirlas, no, primero hay que aceptarlas como formas válidas de contradicción, las mismas antinomias, formas válidas de contradicción, en tanto se mantenga ese pensamiento representativo, meramente representativo. Entonces, son válidas a ese nivel. Pero a ese nivel, primero no se solucionan porque, vuelvo y digo, si la libertad, y esto ya aquí incluso ya no van solo opiniones de Hegel, sino algunas mías en lo que voy a decir. En la libertad, mientras se mire simplemente la libertad como la otra cara de la necesidad, como el mero contraste con la necesidad, no se va a poder solucionar el problema. Pero si la libertad se empieza por darle una visión histórica, y no solo la libertad, a cualquiera de esas nociones, una noción histórica de ver primero cómo, una noción lógica y una noción histórica, de ver cómo pudieron haber sido generadas en el desarrollo de las categorías lógicas, primero. Y segundo, cómo efectivamente las mismas han existido en la historia, no se van a resolver esas antinomias y van a estar ahí siendo permanentes, o sea, sin solución posible. Como no tiene solución, por ejemplo, el caso de la libertad, Kant se ve obligado a postularla y a señalar, vivamos como si fuéramos libres, pero es una mera postulación precisamente porque esa antinomia no tiene solución. Pero si la libertad, por el contrario, se mira históricamente como lo hace Hegel, desde el punto de vista de la que se encuentra en la misma noción, en el mismo momento de surgimiento de la conciencia, entonces sí se ve un desarrollo, primero una conformación particular de qué es esa libertad. O sea, que no es simplemente una relación con la necesidad, es que el individuo, su conciencia como autoconciencia, empieza a desarrollarse desde el nacimiento de esa conciencia. O sea, una conciencia surge realmente sabiéndose libre o no libre. O sea, no es un problema de conocimiento, no es un problema de reflexión sobre el mundo, sino es un problema de identidad. La conciencia sabe desde sus orígenes, o sea, desde el momento en que es autoconciencia, si es libre o no es libre, porque surge como producto de un conflicto. Y el desarrollo de ese conflicto es la historia misma. Entonces, la noción de libertad se va desarrollando de tal manera que va a llegar a un punto donde si se supera esa primera etapa, y evidentemente se supera con la Revolución Francesa, ¿sí?, donde los hombres pueden llegar a considerarse a sí mismos todos libres, entonces puede llegar, y efectivamente llega, un segundo momento donde se puede pensar ya el problema de la libertad en abstracto como contrapuesta a la noción de necesidad. Entonces diría yo que sí, evidentemente en el espíritu se produce una contextualización del problema de la libertad, ¿sí? El espíritu contextualiza la problemática de la libertad, la saca de la mera razón del problema de la contradicción o no contradicción que existiría, ¿sí?, y la pone a funcionar en el mundo. Eso implica que la noción de libertad entonces debe ser tanto en lo que
en sus determinaciones, en lo que ella es, como en su oposición con otras cosas, con la no libertad, deba ser caracterizada de una manera muy diferente. Y así como es caracterizada primero en la historia a partir de la autoconciencia que se reconoce como, como libre o no libre en una relación entre hombres, que llega en el mundo primitivo, dijésemos, que llega luego hasta la Revolución Francesa y el mundo y a la modernidad, donde esa libertad se alcanza efectivamente quiero decir en el mundo histórico y social, y llega para todos. Eso llega bajo otra significación de lo que puede hacer Kant. Y luego, de nuevo, algo que mencionamos hoy de pasada, en la filosofía del derecho viene el tratamiento detallado de la libertad funcionando en el marco social. Entonces, la libertad no debe ser tratada nunca como un concepto abstracto al cual puede oponérsele otro concepto abstracto también, como es el mismo de la necesidad, porque se puede llegar, pero esa es una visión representativa de la libertad, no es una visión conceptual de la libertad. Es una visión abstracta de la libertad, no es una visión concreta de la libertad. ¿Sí? Es una visión unilateral de la libertad, no es una visión holística, integral de la libertad. Entonces, esa es y eso vale para todos los otros aspectos, para el problema del tiempo, para el que sea. Cómo debe ser considerado desde la perspectiva del espíritu. Claro, es muy diferente y Hegel, por supuesto que desborda de esos tratamientos porque es que el mundo y el pensamiento han desbordado esas concepciones parciales, unilaterales de lo que es la razón. La razón no es relacionado también con la pregunta anterior. El pensamiento de Kant es una fenomenología del espíritu, pero entendido el espíritu como conciencia. En el fondo es una fenomenología de la conciencia, pero no del espíritu. Y precisamente porque falta ahí en Kant esa noción típicamente hegeliana de espíritu, que le cambia completamente la visión a todo, absolutamente a todo. Entonces, otra manera de ver las cosas. Aquí hay otra pregunta. Realmente el pensamiento de Séneca sobre el derecho romano yo no lo conozco. Entonces yo no podría decir nada sobre esa pregunta muy puntual. No conozco qué pensaba Séneca sobre el derecho. No puedo decir nada al respecto para Anger. ¿Otra inquietud o terminamos ahí? Bueno, no habiendo más inquietudes, dejemos acá. Muchas gracias a todos. Me gustó la participación. De eso se trata. De eso se trata. No sé, por ejemplo, para acabar aquí, usted Hanger, ¿qué sabe de esa posición de Séneca respecto al derecho romano? Que nos ilustre. Hanger. Hanger se encontró con Nerón en este momento.
Ah, ya, bueno, sí, me dije, no, recuerde que Séneca se suicidó por orden de Nerón, entonces dije, no, que no le pase a Ángel lo mismo. Listo. Bueno, entonces, gracias a todos y a nuestro anfitrión, en particular, muy amable. Buena tarde. A Guillermo. Profe, yo le paso lo de Carlos Soto, que ahorita está grabando, pero entonces más tarde para que lo compartas a los compañeros, a los estudiantes tuyos. Bueno, Y el gracias. profesor Miguel también, el argentino. Interesante porque es sobre filosofía del derecho, era hoy. Sí, política. Entonces ahí ya en diferido ya le paso Ya esa información. con más calma, sí. Bueno, Bueno, Andrés, ¿se gracias. profe. lo pone en el Gracias. grupo? Sí, yo lo pongo en el grupo. Listo. Profe, mil gracias. Entonces, yo supongo que todavía están en eso. Listo, profe Guillermo, muchísimas gracias. Excelente Bueno, clase. buena tarde, que estés muy bien. Vale.